les conté que voy a trabajar sobre una referencia del Oram que está en estabilización sobre la psicosis, en el texto Delirio y, y- y Debilidad, donde él ubica ahí que dice que Lacan deja de hablar de holofrase porque el holofrase es el nombre de uno solo. Entonces voy a ir a trabajar cómo Lacan plantea el holofrase en el seminario 11. Es interesante el seminario donde habla de un inconsciente freudiano y el nuestro, se empieza a introducir un concepto que después Laurent lo ubica como el antecedente del uno solo, del inconsciente en la última enseñanza de Lacan. Entonces, para explicar eso voy a trabajar un poco eh, Elizabeth y un texto de tuyo, Osvaldo, que se Se llama puede La escuchar, cuestión. perdón, hay mucho ruido. Estoy todo del otro lado. ¿Eh? Ahí no te escuché lo último. No, que voy a trabajar también un texto tuyo que se llama La cuestión de la satisfacción, los orígenes del psicoanálisis, pero como vos ubicás en Elizabeth, en el STEM, ya una perspectiva que refiere más al inconsciente, como pensarlo desde la perspectiva de la letra o del uno solo. Y después para trabajar voy a tomar dos testimonios de Irene Kupperbach, que lo interesante que tiene es que ella cuando habla de espasmo de sollozo, habla de holofrase, dice que siempre lo escuchó como una holofrase, para ubicar cómo ella lo que decanta, define el análisis, el ser uno solo, lo ubica, lo dice, lo relata como que siempre lo escuchó como una holofrase. Entonces voy a trabajar más esa perspectiva, o sea, ese recorrido del seminario 11 a eh, Elizabeth, seminario 11 y el inconsciente de uno solo, como lo plantea Lacan, y después terminar con un testimonio. Está bien, fíjate que no sea mucho en una sola clase. Sí voy a tratar de Si poder. no, das das una parte y otra parte otro Bueno, día. bueno, podemos hacer así, como quieras vos. Porque Lo me podemos. parece que va a ser mucho para una sola clase. Sí, tenés razón, tenés razón. Fíjate, tenés la Dale, voy posibilidad a de, ver cómo lo armo y después te digo. claro, das una parte y después otro día das otra parte. Perfecto, perfecto. Lo armo y te lo mando. Bárbaro. Bueno, Gracias. vamos a empezar con la clase 4. Hola. Sí, te escuchamos, Osvaldo. Sí, bueno, vamos a empezar hoy con la clase 4. ¿Se Ok, escucha? Del curso El Serial 1. sí, se escucha. Esta clase es muy importante, realmente todas son muy valiosas, pero bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver si llego a presentar lo que podríamos llamar en principio, entre comillas, ¿no? Un recorte clínico que tiene que ver con las condiciones de mi entrada en análisis en el último análisis, ya no el final, sino el inicio, cómo se inició el análisis. ¿Sí? Vamos a ver si hacemos a tiempo, si no lo hacemos otro día, y ya Gerardo Batista les debe haber dicho o transmitido, la próxima clase la va a dar él y es una clase muy, muy interesante. ¿Ya transmitiste, Gerardo, esto? Sí, sí. Bueno, bárbaro, bárbaro. Vamos a ver que es un recorte. Vamos a ubicar en una primera cuestión que va a formular Miller. No es de lo primero de este capítulo, sino es de los recortes que yo he ido haciendo con el trabajo intenso que hice de este curso. eh, Ciertas cuestiones muy puntuales y ordenadas para poder transmitir del modo más claro posible lo que este curso nos va a ir enseñando. Una primera cuestión
que tiene una importancia muy grande, que aunque muchas veces lo abordemos, nunca terminamos de tener en cuenta un detalle crucial, que es lo que va a formular Miller, es que la fórmula, sujeto barrado, ¿no? Esta fórmula que utilizamos, es una falla en la identificación. ¿Sí? Esto es muy importante porque tiene un valor clínico muy importante. ¿Sí? Efectivamente, lo que podríamos llamar una falla en la identificación produce un efecto de división del sujeto. ¿Sí? Podemos decir, esto muchas veces lo encontramos muy claramente en las neurosis obsesivas, no solo, pero la neurosis obsesiva de un modo muy destacado. El historial del hombre de las ratas, por ejemplo, ¿sí? Cuando él llega en estado de desesperación y con mucha angustia, o sea, claramente en un estado de división del sujeto, con una gran angustia y desesperación, es efectivamente porque se ha conmovido una identificación a partir de un pequeño suceso que puso en juego, tal como Freud lo va a trabajar preliminarmente, las dos cuestiones en referencia al padre. ¿Ustedes recuerdan? Las deudas del padre, ¿sí? Y él, situado como obsesivo, teniendo que hacerse cargo de las deudas del padre, y efectivamente hay todo un enredo con una cuestión del pago de unos lentes. No voy a entrar a desarrollar el historial, simplemente para recordárselos. Efectivamente llega en estado totalmente atormentado, y donde también está el famoso relato del Capitán Cruel, de esa tortura que le hacía a los soldados. Y efectivamente ambas cuestiones producen un efecto de división, que es el estado en que llega. Por lo tanto hay una conmoción de las identificaciones que le podían dar una regularidad a su existencia. Porque las identificaciones, en general, dan cierta regularidad a una existencia. ¿Sí? El punto es cuando se produce un efecto de división, ¿sí? Y la dimensión de esta dimensión se va a presentar como proliferación sintomática. ¿Sí? Esto es un punto muy importante, muy importante. Es efectivamente cuando hay una conmoción de una identificación y se va a presentificar el sujeto barrado. Esto va a indicar cómo el sujeto es respuesta de lo real. Y es en ese punto, el sujeto como respuesta a lo real, o sea, de un goce que atraviesa la consistencia imaginaria, yoica, y que efectivamente se va a presentificar como angustia y síntomas, ¿sí? Que es el estado en que llega el hombre de las ratas, ¿sí? Con sus síntomas, con una terrible angustia. El, el efecto de división del sujeto lo encontramos muchas veces en modo desgarrante y angustiante en la clínica. Lo podemos encontrar en el desalojo histérico también, donde una histérica pierde cierto alojamiento por una ruptura amorosa, una ruptura de amistad, una cuestión laboral o de estudio, y efectivamente llega a un estado de fragilidad y desesperación a partir de
de un estado como de una existencia desalojada, podemos decir así. Un estado de desalojo existencial, mejor dicho, ¿sí? Y en ese punto el análisis es demandado como un lugar de alojamiento, ¿sí? Efectivamente, el analista presta, como semblante de esto, de alojar, porque es necesario, a veces en situaciones de una gran angustia y desesperación, en una paciente histérica, ¿sí? O lo mismo, el desencadenamiento de una fobia, ¿sí? También no quiero incluir acá, yo lo voy a trabajar en otra clase, pero también cuando se trata del primer momento de desencadenamiento de una psicosis, ¿no? Que puede llegar alguien a consultar a un analista para alojarse ahí en la trama analítica, ¿sí? Y lo importante, lo primero que va a formular Miller aquí es que lo real no es ninguna esencia, no es del orden de la esencia, sino que es del orden de la existencia. Y que esta existencia puede presentarse de este modo traumáticamente. Lo tenemos en los sueños también. Ustedes recordarán, yo creo que les he dicho, seminario 22, si no recuerdo mal, Lacan va a hablar de los tres freudianos en el sueño, la cadena significante, como simbólico, la puesta en imágenes del sueño o lo imaginario, y lo pulsional como real. Y que esto está anudado, como un cuarto que anuda, que es el sueño. El sueño, esa formación del inconsciente, llamada así por Freud, anuda real, simbólico, imaginario. Pero puede acontecer que se produzca un efecto de la conmoción del anudamiento y se produzca un despertar con angustia o un despertar angustioso o el fenómeno de la pesadilla, ¿sí? Donde hay efectivamente una conmoción del anudamiento de esos tres. O sea, el sueño como cuarto, con el nombre freudiano de realidad psíquica, anuda, ¿sí? Pero en esos momentos, en sueños de angustia, en las pesadillas, hay un fracaso de ese anudamiento. Por eso, el sueño de angustia, el despertar angustioso, la pesadilla, ¿sí? Una pesadilla a veces puede durar un momento prolongado de padecimiento hasta que finalmente el sujeto se despierta. Ahora bien, dejando esta cuestión, vamos a pasar a una segunda cuestión, ¿sí? Espero que esto se haya podido seguir. Vamos a pasar a la pregunta que va a instalar Miller aquí en este momento, de qué es lo real. Lo primero que voy a decir es que el goce femenino es el principio del goce como tal. Recuerden que cuando está hablando de goce femenino, no se está refiriendo a la feminidad, ¿sí? Se está refiriendo a un goce más allá del campo fálico, ¿sí? Y es muy importante esto, ¿sí? Incluso va más allá, creo que esto sí lo he dicho, más allá de lo formulado por Lacan en el seminario 20, ¿sí? En el cuadrante de la sexuación. Y va a decir, esto para que quede claro, el goce como tal es el goce no edípico, es el goce reducido al acontecimiento de cuerpo. O sea, no es edípico y no está ordenado fálicamente, ¿sí? No, está por fuera
de la trama fálica, en cualquiera de sus expresiones. Por ejemplo, cualquiera de las expresiones del campo de la neurosis, obsesiva, histeriofóbica, ¿sí? Son todos ordenados en el campo fálico. El ordenamiento sexuado del campo fálico no nombra el goce femenino de ninguna manera, ¿sí? Ni varones, ni mujeres, ni heteros, ni homos, etcétera, ni tampoco travesti o trans. El goce femenino, para el último Lacan, y es lo que trabaja Miller, va a implicar el goce más allá del campo fálico. Y esto es muy importante por algo que les voy a leer en un párrafo del curso directamente, ya no solo de mis notas. Voy a leer, es en la página 43 del curso, en la clase 4. Se está refiriendo a lo femenino y la posición del analista, y dice, por otra parte, el mejor ejemplo al respecto los constituye a los ojos de Lacan el psicoanalista como tal. Es por eso que la posición analítica es la posición femenina, o al menos es análoga a ella. ¿A qué se está refiriendo? Con es la posición femenina. Dice, esto quiere decir que no podemos ser analistas mientras estemos instituidos por el fantasma fálico. O sea, la posición del analista es una posición no instituida a partir del fantasma fálico. O sea, del fantasma. Pues el fantasma es fálico para cualquier neurótico. El fantasma es fálico. Sea, nuevamente, obsesión, una histeria, una fobia. ¿Sí? Lacan vuelve entonces por rollos diversos sobre la afinidad especial de la posición del analista y la posición femenina. Efectivamente, la posición del analista está definido por la posición femenina en el sentido de una posición más allá del fantasma. O sea, efectivamente un analista no puede dirigir una cura desde su fantasma. Eso no sería dirección de la cura, sino sería la práctica de sugestión. Estar sugestionando desde una posición nombrada por el falo, sea una estructura neurótica obsesiva, histérica, fóbica, ¿sí? La posición del analista en términos de el deseo del analista es una posición afín a esto de lo como llamamos femenino, ¿sí? Que va más allá de la diversidad de género, ¿sí? Ya que la diversidad de género no aseguran como tal la posición femenina, ¿sí? Podríamos decir que es una posición más allá del fantasma. Y que no es psicótica, que no es perversa, ¿sí? No es neurótica, pero tampoco es perversa y tampoco es psicótica. Es decir, es una posición por fuera del ordenamiento fálico, es una posición diversa a la renegación fálica, en el campo de la perversión, y es efectivamente diversa a la forclusión del nombre del padre, por lo tanto del falo. ¿Sí? Y la orientación de la cura en esa línea es poder
consentir a lo femenino. O sea, que el sujeto le puede decir sí a la feminidad y que renuncie a ese rechazo de la feminidad, en tanto que es algo que lo afecta, ese rechazo. Es decir, que el rechazo a lo femenino, ¿sí?, que implica, tomemos la referencia neurótica, podemos decir, ese murallón fálico, el rechazo a lo femenino tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el deseo, en el goce y en el amor. Y en el nudo de estos tres. ¿Sí? Por ejemplo, en el abordaje sexual, fundamentalmente abordaje sexual de la posición llamada clásicamente masculina, se va a convocar al partener como objeto fetiche, ¿sí?, al que estaría en la posición de mujer. Lo digo así porque es más allá de las cuestiones de género. Convocada como fetiche, ¿sí? El punto es cuando desde la mujer, el partener, va a aparecer algo distinto a estar encarnando el fetiche para el otro. Muchas veces esto genera angustia, impotencia, desazón, ¿sí? Bien. Sigo. Entonces tenemos la diferencia entre el goce edípico y el goce femenino. El goce edípico es un goce prohibido, luego permitido, o sea, se prohíbe la madre clásicamente, pero esto da lugar a la sustitución, como muy bien lo trabaja Freud, incluso en los últimos capítulos de Hecho y el Ello, ¿no? Como se reprime, ahí la función paterna implica la ley del padre, ahí hay una que no, pero abre el camino al conjunto de las sustituciones. Esto es muy importante situar una cuestión respecto a este punto. Lo que llamamos ley paterna va a prohibir una y abre el camino de todas las otras. Ahora, el asunto es que el padre, tomado clásicamente como nombre del padre, edípico, en el clasicismo lacaniano que sigue la vertiente de Freud, ¿sí?, para que sea efectiva esa prohibición, ¿sí?, el padre debe él también prohibirse todas las otras, para que quede el campo abierto de, bueno, esta no, pero sí todas las otras, el padre debe prohibirse todas las otras, ¿sí? O sea que la prohibición cae sobre el mismo, ¿sí? Pues un padre barrado, no solo un padre que prohíbe, sino que es un padre prohíbe en términos de la eficacia de la prohibición paterna, en tanto es un padre que también se prohíbe, ¿sí? Esto es muy interesante, en una película, no me acuerdo el nombre ahora, maravillosa película que trata de un padre que no se prohíbe, la mujer del hijo, ¿no? La novia del hijo. Una película buenísima, excelente, y la catástrofe que esto produce. Efectivamente, para que esto, estamos en el clasicismo lacaniano y en Freud en este momento, para que la prohibición esta funcione, tiene que el padre como tal prohibirse. Hay un goce que tiene que prohibirse, ¿sí? Efectivamente, si no, el hijo queda en un impasse tremendo. Ahora, este
este goce que estamos hablando es un goce que responde, como decía, al nombre del Padre, por lo tanto es un goce edípico, es prohibido y luego permitido, ¿no? Permitido en cuanto a los sustitutos. En su diferencia, el goce femenino es un goce no simbolizable. Ya vemos ahí el desgarramiento con el significante y con el campo simbólico. Es un goce insimbolizable, es indecible, porque solo puede ser decible lo fantasmático, que cuando guarda afinidades con el infinito, ¿sí? Porque efectivamente la medida siempre es medida fálica. Entonces ese goce guarda afinidades con lo infinito, no es simbolizable y no es decible, ¿sí? Podríamos preguntarnos si en el campo del arte, o sea, no solo nos estamos refiriendo al psicoanálisis, al advenimiento no analista, pero habría que preguntarse qué de esto hay, además de la dimensión sublimatoria, en el campo del arte, ¿no? Si hay algo de este modo infinitizable, ¿no? En ciertas expresiones del arte al menos, ya que este goce está por fuera del lenguaje, porque ¿qué es castración? Más allá de la famosa versión imaginaria de la amenaza de castración por parte del padre, se trata de fuera del lenguaje, ya que lo que es castración es el lenguaje. El lenguaje como tal es significante y los efectos de significación son el nombre de la castración misma, ¿sí? Ya que están ordenados en el campo fálico, el lenguaje, ¿sí? El lenguaje en sí mismo es castración, ¿sí? Ya que efectivamente el lenguaje, al ser ordenado fálicamente, salvo en ciertas expresiones poéticas, yo dejaría eso abierto, digamos, ¿no? Para ciertas expresiones poéticas. Y es un modo de goce por fuera del principio de placer y por fuera del campo del significante, entonces. Para el campo fálico hay un nudo del lenguaje, la ley y el falo. Están anudados. Lenguaje, con sus dimensiones de significante, significados, sus presentificaciones como metáfora metonimia, ¿sí? Anudados a la ley de edípica y al falo. Una ley que se presenta como pudiendo ordenar el campo del goce, con una prohibición y luego de esta prohibición una permisión, por decir así, de que el goce puede ser alcanzado de otro modo. Pero siempre se refiere al goce edípico, ¿sí? Como esto que yo les decía, el padre que prohíbe una, pero debe dejar abierto el campo de todas las otras, ¿sí? Ya que el campo del lenguaje está hecho de un no, vamos a escribirlo con mayúscula, y se sostiene en una anulación, ¿sí? Una cuestión muy importante, yo no me va a dar tiempo hoy, me gustaría trabajarlo en una próxima reunión, o la referencia en este punto es
una referencia muy importante es el texto de Freud, La negación. Es muy probable que yo lo tome en una de nuestras reuniones, pues es un texto fundamental en Freud para dar cuenta de esto que estamos desarrollando. Quería decirles una cuestión, un ejemplo clínico, yo no sé si ya lo he comentado, un ejemplo clínico que es el ejemplo de Juanito, en la última página del historial. No sé si yo ya lo he mencionado. Osvaldo, Sí. queda 1 minuto y medio y se corta, digo, para que sepas, más o menos, para, si lo quieres decir, explicarlo después de segunda tanda de link o ahora, como quieras vos, para que no se corte en el medio. ¿Cuánto tengo? 1 minuto y medio. Bueno, en Juanito, en las últimas 2 páginas, es fácil encontrar las últimas 2 páginas. Ustedes se van a encontrar como el padre de Juanito le cuenta a Freud que el hijo sigue haciendo dibujos, ¿sí? Grandes y pequeños, ¿sí? Jirafas. Y él le dice al hijo lo siguiente, le dice, sigues haciendo estos dibujos y ya te he dicho que los hombres no tenemos hijos, las que tienen hijos son las madres, le dice esto, ¿no? En la otra página, sigue escribiéndole a Freud, dice que Juanito, el pequeño Hans, está mucho mejor, lo único que tiene es que se sigue como rompiendo la cabeza, lucubrando, ¿qué tiene que ver un padre con un hijo? Que está obsesionado con esta cuestión. Pero léanlo, yo no sé por qué no se destacó nunca esto, que el